¿Ves a estos pequeños animalitos, a estos pequeños reptiles? Bueno, pensar que gracias a ellos hoy nosotros tenemos cerebro. Sí, como escuchás, gracias a los reptiles nosotros tenemos cerebro. Esto y mucho más te voy a contar en La Casa del Aprendizaje, un proyecto que tiene que ver con hacer accesible las neurociencias. La Casa del Aprendizaje busca poder hacer el atraco del siglo, que es entrar al cerebro de tus alumnos. ¿Te enganchás con nosotros, con los dalíes educativos, a entrar al cerebro de tus alumnos? Bueno, en esta entrada te cuento cosas de cómo lo puedes hacer. Bueno, ¿cómo es esto de que gracias a los reptiles hoy nosotros tenemos el cerebro como lo tenemos? Bueno, esto es verdad, no te estoy diciendo ninguna mentira o te estoy haciendo un chiste. Seguramente conoces este dibujito que pertenece, digamos, a Paul MacLean, que él planteó la teoría del cerebro triuno. Vos sabés que las teorías, hasta que no son refutadas, son, digamos, el material con que la ciencia trabaja. Entonces, eh, esta teoría es tomada en la actualidad porque ha sido refutada con las investigaciones de las neurociencias. Vos te preguntarás de dónde sabemos lo que sabemos de neurociencia. Bueno, hace 30 años aproximadamente la ciencia empezó a construir unas máquinas que pueden, digamos, reconocer las actividades cerebrales, ¿sí? Hay unas 12 máquinas que por ahí en otro momento te las voy a mostrar y te voy a contar para qué sirven cada cosa, en donde se puede, digamos, hacer estas imágenes, estas fotografías del cerebro. Lo que pasa que en la época de Magellan no existían estas máquinas, entonces su mirada no tan errada nos mostraba el famoso cerebro triuno, ¿sí? Que lo habrás estudiado seguramente en biología en algún momento en la secundaria. ¿Qué nos dice el cerebro triuno? Bueno, que está formado por tres cerebros: el cerebro reptiliano, el cerebro límbico eh, y el neocórtex. El cerebro reptiliano es el que pertenece al instinto, a lo que tiene que ver con la supervivencia. ¿Sí? Para sobrevivir tenemos determinadas funciones como la respiración o la reproducción, que digamos son lo que nos permiten que vivamos. Entonces a este cerebro se le llama muy primitivo, porque el hombre, digamos, ha evolucionado y es un ser, digamos, que busca la trascendencia, diferente al objetivo que tienen los animales. El hombre, el Homo sapiens sapiens, lo que tiene, digamos, es, además de la supervivencia, como todo animal dentro del mundo, tiene la trascendencia. Por eso, digamos, ha podido construir los monumentos que ha construido, ha podido crear las cosas que ha creado, ha podido salirse de su planeta y conocer el universo. Pero bien, ¿cómo llegamos a que el neocórtex llegue, digamos, a aparecer? Se dice, se reconoce científicamente que, bueno, que los cerebros fueron apareciendo, ¿sí? Apareciendo de a poco y en este orden. Primero fue el cerebro reptiliano, después apareció el cerebro límbico, que tiene que ver con las emociones, ¿sí? Que está relacionado con, por ejemplo, la procreación, está relacionado con los grupos, ¿sí? Con la pertenencia, ¿sí? Con las Grey. Y después está el neocórtex o el cerebro racional, que es el que piensa. Vos sabés que lo habrás vivido como experiencia, que muchas veces, a veces lo racional no lo usaste. Primero apareció la emoción, ¿no? Primero como que te enojaste ante una situación, y que es lógico porque los cerebros demoran, digamos, en actuar. El primero que va a actuar obviamente es el del instinto, ¿sí? El instinto de supervivencia. Después va a actuar la emoción, ¿sí? Y después recién llega lo racional. Pero muchas veces cuando lo racional llegue a la situación que estamos viviendo, ya el emocional actuó y por ahí es donde decimos, uy, metimos la pata. Entonces, está bueno conocer esto, que vos lo trabajás, que las teorías van cambiando porque se va reconstruyendo. Entonces, está bueno que te recuerdes de este cerebro triuno, pero ¿para qué? Para hacer un escalón de aprendizaje, ¿sí? Entonces ahora yo te voy a contar que ese cerebro triuno sirve como para una explicación didáctica,
¿sí? Para una explicación, digamos, como artificial de lo que realmente es. Por eso hoy te quiero traer los conocimientos que nos dice la neuropsicoeducación, ¿sí? La neuropsicoeducación nos habla de algo parecido, fíjate que estamos hablando de algo similar, si vos mirás la filmina, ¿sí? Em, Donde, bueno, nos encontramos que el cerebro límbico tiene que ver con los mamíferos. Los cerebros tienen que ver con la evolución de las especies, ¿sí? Sabemos que las primeras especies en la Tierra fueron los reptiles, ¿sí? En realidad, el primer cerebro, ¿sí? O la primera idea de cerebro hace unos 500 millones de años, ¿sí? Con el pez mandíbula, donde a través de los restos que se encontraron que eran los primeros seres que han tenido corteza cerebral, diencéfalo, tronco encefálico y médula espinal, ¿sí? Lo que no tenían era los otros componentes. Ese cerebro, digamos, al salir del mar, podríamos decir, fue, digamos, teniendo otros estímulos y hizo que crecieran, ¿sí? Como te trato de hacer una explicación como para que vos me puedas entender. Que toda esta explicación después la vamos a ir aplicando en el aprendizaje. Por eso estoy haciendo el pasaje de lo que conocemos hacia lo nuevo, ¿sí? Entonces, el cerebro límbico, que tiene que ver con las emociones, tiene que ver con los mamíferos. ¿Y qué sucedió? Los cerebros, ¿sí? Se fueron como complementando, ¿sí? Se fueron, digamos, las funciones del reptiliano se sumaron al del límbico y después cuando nace el neocórtex en el Homo sapiens sapiens, también las funciones, digamos, se empezaron a entrecruzar. Pero como te dije antes, siempre primero está el instinto, después la emoción y después lo racional, ¿sí? Y entonces entre ellos tres construyen redes que van por varias áreas del cerebro donde se van formando. Entonces te dije, hace 500 millones de años nació, digamos, el cerebro reptiliano. 150 millones de años, eh, contando desde ahora, ¿no? Aparece el límbico. O sea, imagínate todo lo que la naturaleza digamos, y todo lo que lleva a la evolución, la construcción, ¿no? La construcción de esto que, digamos, es lo que hoy poseemos el cerebro. Por eso, muchas veces cuando donde yo estoy estudiando, nos dicen que, bueno, que en realidad parece que estamos en la carcasa de una Ferrari, pero siempre, digamos, adentro, en el interior hay un Forte, porque el cerebro no cambió, ¿sí? Hace 2 o 3 millones de años, muy poquito comparado con los 500 millones, hace 2 o 3 millones de años, que el cerebro se terminó de constituir de esta forma, y es el cerebro que seguimos teniendo, ¿sí? Es el cerebro que seguimos teniendo. Lo bueno es que en la era de los 90 empezó la era del cerebro. Fíjate cuánto falta todavía y todavía hay muchas cosas que no conocemos o que no llegaron estos datos. Digamos, empezaron gracias a estas máquinas que se pudieron lograr crear, poder hacer, digamos, los análisis relacionados con el funcionamiento del cerebro, ¿sí? Sobre todo con lo que tiene que ver con las patologías. O sea que nuestro cerebro es relativamente nuevo para la historia de la humanidad, ¿sí? Bien, te cuento entonces que la neuropsicoeducación lo que, digamos, reconoce en base a estos estudios es que tenemos tres sistemas, ¿sí? Para el aprendizaje. Tenemos el sistema instintivo, el sistema emocional y el sistema cognitivo ejecutivo. El sistema cognitivo ejecutivo es el que al que tendió siempre, siempre, siempre la educación, porque tiene que ver con el aprendizaje de determinadas conductas, ¿sí? Eh, Sin tener en cuenta, ¿sí? Que ese sistema cognitivo ejecutivo está condicionado por el sistema emocional y mucho antes está condicionado por el sistema instintivo. Entonces, para poder llegar a lo cognitivo ejecutivo necesitamos, ¿sí? Pasar por los otros dos. ¿No te pasa en el aula que muchas veces terminás de decir algo y los chicos preguntan lo mismo? Bueno, ¿sabes por qué ocurre eso? Porque vos no llegaste al sistema cognitivo ejecutivo, ¿sí? Seguramente en el instintivo algunos
pararon la información y no llegaron al cerebro. Otros, ¿sí? La información se paró en el sistema emocional, entonces no llegó al sistema ejecutivo cognitivo. Te pasará cuando vos reprendés a tus hijos. Ahí lo emocional, el enojo de por qué tengo que hacer lo que vos me decís, hace que no llegue al cognitivo ejecutivo. ¿Y esto qué quiere decir? Que tengo que buscar otras estrategias, ¿sí? Tengo que poder encontrar otras estrategias para poder que haya aprendizaje en lo que yo digo, ¿sí? Por eso estas frases de, bueno, dime y lo olvido, lo leo y lo llego a recordar, pero si lo hago, ¿sí? Lo aprendo. Bueno, justamente ¿por qué? Porque los tres sistemas se pusieron en funcionamiento y hacen aprendizajes más duraderos, ¿sí? Hasta acá espero haber sido claro con esto. Es importante que conozcamos, hay mucho material sobre el tema, pero ¿qué pasa? Todavía los científicos no encuentran el lenguaje adecuado para poder explicarlo. Por eso ha aparecido la neuropsicoeducación, ¿sí? Que lo que intenta es educar en las diferentes áreas de desempeño, ya sea salud, educación, etcétera, poder llevar estos conceptos para qué, para poder ayudar, por ejemplo, en las adicciones. Yo tengo que llegar a determinadas cosas del sistema cognitivo ejecutivo, pero el sistema emocional me va a poner una gran barrera y el sistema instintivo me va a poner otra. Entonces, qué bueno sería poder conocer las estrategias de cada uno de estos sistemas para que, para poder, ¿sí? Llegar a hacer aprendizaje. Bien, el sistema instintivo tiene a la mente en el presente, o sea, está en alerta en lo que le pasa ahora, ¿sí? Eh, Está constituido por todas las actividades reflejas para la supervivencia, como el latido del corazón, el manejo de la glucosa, ¿sí? Es el encargado de transmitir el material genético para las próximas generaciones. Es el que se encarga de cuidar el territorio, ¿sí? Y si pensamos en esto, pensá en, por ejemplo, en, no sé, en la muralla china. La muralla china es una típica acción del cerebro, del sistema, perdón, instintivo. ¿Por qué? Porque con esa muralla, ¿sí? O con el muro de Berlín, ¿sí? Lo que hago es separar y que no permitir que ingrese, ¿sí? Es el encargado de ante una situación, responder con ataque o con la huida, ¿sí? Es el típico de cuando vos le decís algo a alguien, la persona, vos le decís, ¿no le darías el asiento a esta señora? Es el primero en decir, bueno, ¿y por qué no se lo da a usted? Eso sería ataque, ¿sí? Y con los chicos pasa lo mismo, cuando uno le va a pedir algo, enseguida está el ataque o la huida, ¿sí? El ataque es empezar a querer justificarse o huir de la situación. Es el encargado, digamos, del galanteo, que tiene que ver con la sexualidad, ¿sí? Cuando uno dice perdió la cabeza, ¿sí? No fue por el sistema emocional, sino fue por el instintivo. ¿Por qué? Perdés la cabeza porque vos estás buscando la procreación. O sea, este sistema piensa en uno de los aspectos de la supervivencia, que es la procreación. Entonces, yo necesito estar con alguien, ¿sí? Para copular. Eso es lo que piensa el sistema instintivo, ¿sí? Que lo tenemos y que salta en las actividades. Por eso uno cuando dice perdió la cabeza y vos ves que se está chocando contra el muro de Berlín, ¿entendés? Vos decís, no puedes entender cómo. Y bueno, porque está primando su sistema instintivo, ¿sí? Es el que provoca, pues, digo yo, el patriarcado, ¿no? Porque el sistema instintivo es el que habla de, digamos, de la jerarquía, ¿no? Esto del macho alfa, ¿sí? De reconocer al macho alfa, tiene que ver con la jerarquía, o sea, quién es el que va a manejar después la Grey, ¿sí? Y es el gran enemigo del aprendizaje, ¿sabes por qué? Porque es el que se resiste al cambio. Yo aprendo cuando cambio. Entonces, el gran culpable, entre comillas, de que los chicos no puedan aprender, tiene que ver con el sistema instintivo que se resiste al cambio. Por eso, ¿sí? Digo yo que es al primero que tengo que convencer. Tengo que buscar, ¿sí? Situaciones donde el sistema instintivo se sienta no amenazado del cambio que yo quiero provocar como docente en lo que voy a enseñar. Por el contrario, el sistema emocional, ¿sí? Maneja la mente en dos tiempos, en el presente y en el pasado, ¿sí?
el presente porque tiene que ver con lo que voy a hacer ahora, y el pasado, ¿sí? Como referencia. Y vos fíjate, si yo me acuerdo del pasado, por ejemplo, pensá en el hombre primitivo. Cuando empecé a experimentar con el fuego, puse la mano y me quemé. Entonces, este sistema te ayuda con el tema de tener la mente en el pasado a recordar situaciones que me provocan peligro, por ejemplo, tocar el fuego, ¿sí? Bien, es el que, digamos, tiene, digamos, respuestas automáticas que están relacionadas con la memoria, o sea que es importante para el aprendizaje porque es uno de los portadores de memoria, ¿sí? Porque es el sistema que permite aprender, ¿sí? Y modelar las respuestas que después van a quedar automáticas para que el cerebro no gaste tanta energía, ¿sí? Vos pensá esto, el reptil tiene toda la información. Si estudiamos los animales reptiles nos damos cuenta que los animales, tanto el niño como el adulto, tienen la misma información de supervivencia, ¿no? Pero en cambio, ¿qué pasa con el mamífero? El mamífero necesita, por ejemplo, de su mamá que le enseñe a cazar, por ejemplo, si es un gato, ¿sí? El tema de la alimentación. Entonces, este sistema emocional que tiene que ver con el sistema límbico y que tiene que ver con el cerebro mamífero, le podríamos decir, es el encargado de la necesidad de la convivencia con adultos. Y fíjate que es significativo, porque en la escuela, ¿quién es el que está enseñando? Es el adulto, ¿sí? Eh, y esto, las experiencias nuevas del sistema emocional, las guarda, es el encargado de guardarlas. Por eso también, como docente, vos tenés que, primero pasaste la primera barrera que es el sistema instintivo, ¿sí? Ahora tenés que pasar la otra barrera que es el emocional. Entonces, ¿por qué? Porque es el que va encargado de guardar en la memoria el aprendizaje. Entonces, ¿cómo lo guarda? Y con el tema de la supervivencia o contra la supervivencia. Si es pro supervivencia, digamos, lo que va a hacer es darme placer esto. Ahora, si es contra la supervivencia, me va a dar dolor. Entonces lo que voy a hacer es luchar y alejarme. ¿Sí? Em, ¿Y para qué lo guarda? Para el futuro, aunque no tiene esa conciencia. Eh, las experiencias dolorosas, sí, son más fuertes, dicen, ¿no? En la teoría, porque, digamos, fijamos esa experiencia fuerte y nos queda el aprendizaje. Por ejemplo, si yo te pregunto, ¿dónde estabas cuando ocurrió el ataque a las Torres Gemelas el 11 de septiembre? Seguramente tu sistema emocional fijó en la memoria el lugar y la situación y las personas con las que estabas, ¿sí? ¿Por qué? Porque queda, ¿sí? Se ocurre una neurofusión, si hay una conexión física con ese conocimiento, se asocia a una cuestión física con ese conocimiento y queda, digamos, fijada en la memoria. Y ahí, digamos, pasa al sistema cognitivo ejecutivo, o sea, vos podés volver a traerlo a la memoria, ¿sí? Eh, necesita la repetición para poder, digamos, fijar, por eso la repetición, digamos, es buena. Y después tenemos el otro sistema, al sistema al que tenemos que llegar, que intenta llegar al sistema educativo, el diseño curricular, la materia, ¿tá? Que es el sistema cognitivo ejecutivo. Ahora, ¿qué pasa? Yo te lo dije recién, te lo vuelvo a recordar por las dudas. Está influenciado por los otros dos, ¿sí? Pues son las primeras puertas por las que va a pasar el aprendizaje. Entonces, eh, todas las decisiones son emocionales. Por ejemplo, cuando vos desde el cognitivo ejecutivo decidís comprar determinado producto que viste en una propaganda, ¿sí? Esa decisión, ¿sí? Está influenciada por los otros dos sistemas. ¿Me sirve para mi supervivencia? ¿Es emocionalmente positivo? Entonces, ¿qué hago? Decido, ¿sí? Desde el sistema cognitivo ejecutivo comprarlo, ¿sí? Este, digamos, cerebro es mucho más evolucionado porque es el que hace aparecer la inteligencia. En los otros está el instinto, ¿sí? Eh, Aparece la inteligencia emocional, ¿sí? Porque del sistema emocional hago aprendizajes y genero la inteligencia emocional, que es distinta a tener
digamos, el nivel intelectual y el nivel emocional, ¿sí? En este sistema se desarrollan los dos, ¿sí? Y acá lo que yo hago es poder discernir entre lo que es la calidad de la información, pero siempre estoy influenciado en el otro, en los otros dos sistemas, ¿sí? Bien, fíjate que te mostré lo conocido, te hice un intermedio. ¿Para qué? Para ir haciendo la movilidad plástica de tus neuronas, ¿sí? Y ahora te voy a ofrecer una tercera filmina, que es con la que me gustaría que nos quedáramos, ¿sí? Que tiene que ver con cómo lo vemos desde la neurociencia y cómo lo vemos de esta sección que la llamamos la casa del aprendizaje. ¿Por qué se llama la sección la casa del aprendizaje? Porque el cerebro es la casa del aprendizaje, es donde vive lo que hemos aprendido. Entonces, por eso traté de hacer, digamos, como el plano de una casa, ¿sí? El cerebro es la casa, ¿sí? Las imágenes al cerebro, digamos, le quedan fijadas, por eso hice esta imagen especial para esta sección. Este sería el plano del cerebro, ¿sí? Y vos tenés que pensar que vos como docente tenés que llegar a la habitación última, la cognitiva ejecutiva. Para poder llegar, no tenés ventanas más que las puertas que vos ves ahí abiertas, ¿sí? Vos en cada, no sé si llegás a ver, en cada, digamos, habitación tenés una puerta para poder entrar. ¿La ves? Bien. Entonces yo estoy acá en la clase para dar el contenido. Para que el contenido ingrese en la habitación instintiva, tiene que estar lo que enseñe libre de amenazas. ¿Y cómo hago eso, Carlos? Por ejemplo, a través de un juego, ¿sí? Por ejemplo, a través, digamos, de un buen vínculo, ¿sí? Que ya estaríamos en lo emocional. Entonces, el contenido que voy a enseñar tiene que entrar por estas dos habitaciones primero para que después llegue acá y se fije, ¿sí? Esa es la gran habilidad, es una de las grandes habilidades que nos da el conocimiento de las neurociencias. Entender, ¿sí? Que yo no puedo partir de querer que los chicos aprendan el contenido, porque el contenido para que llegue a la memoria, ¿sí? Tiene que pasar por estas puertas primero. Pensá en tu secundaria. ¿Cuántas cosas de las que aprendiste en secundaria y acreditaste porque tenés el título, te acordás? Bueno, ¿qué pasó? Primera cosa, no hubo, digamos, una necesidad de supervivencia. Después, no tenés ninguna cosa fijada emocionalmente. Y después, al no haber practicado ese conocimiento que acreditaste, la memoria, como es sabia, activa el olvido. Entonces, como es una información innecesaria, se bota, se tira, ¿sí? Y se pierde. ¿Está? Yo siempre les cuento en mis talleres mi historia con la matemática, ¿sí? Eh, yo tenía problemas, nunca llegaba, digamos, acá, lo matemático, y cuando tuve el cambio con una senio, que desde lo emocional ella empezó, digamos, a, a estimularme de que yo podía hacer matemática, y además habilitó la primera puerta, que era la instintiva, trayendo juegos, donde yo podía, digamos, manipular, porque era mi estilo de aprendizaje, y ahí, digamos, el conocimiento matemático entró y pude entender de que podía hacer matemática y me empecé a interesar para aprender matemática. El objetivo es que la memoria, como te dije, hay memorias que después hay recuerdos que se olvidan. ¿Por qué se olvidan? Porque, bueno, no fueron practicados, no fueron, digamos, anclados. Entonces, lo que yo tengo que lograr como docente es que la memoria quede a largo plazo. ¿No te pasa de haber tenido un grupo, no sé, en segundo grado y después tenerlo en tercero y decir, pero chicos, yo se lo di? Es más, ¿no te pasa de un mes a otro o de un trimestre a otro donde vos decís, yo lo di? Bueno, ¿qué sucedió? La memoria de largo plazo no lo tiene registrado en la habitación cognitiva. Entonces hay que volver, ¿sí? A reingresarlo, ¿sí? Por eso, una de las cosas que decimos en los talleres es que los juegos son un excelente troyano. ¿Por qué? Porque el instinto no lo encuentra como peligroso. En la habitación emocional se encuentra emocionado porque tiene que jugar y porque está con otros, que es
la parte, digamos, que tiene que ver con lo emocional. Entonces permite que el contenido a través del juego llegue a la habitación cognitiva ejecutiva y eso se forme en aprendizaje. ¿Sí? Bien, vuelvo a repetirte, partí de una cosa bien teórica, por ahí alejada de nuestra rama, y te llegué a este gráfico para que a tu mente le quede el objetivo que cuál es. No es aprender de todos los cerebros, sino entender, ¿sí? Esto, de que para que los aprendizajes queden en el cerebro, yo necesito vencer las primeras habitaciones, ¿sí? Y después queda lo que es la repetición, no como en la escuela tradicional, sino para que se pueda fijar de una forma creativa. Bien, te cuento que esta sección se llama La Casa del Aprendizaje. Tiene que ver con esta serie de Netflix donde vamos a hacer el robo del siglo. Y el robo del siglo XXI es poder robarle la atención a tus alumnos. Espero que te haya gustado esto que te preparé, que estas ideas que te conté te puedan ser aplicadas en el aula y que sepas fundamentalmente el por qué, ¿sí? ¿Por qué las tenés que aplicar? Nos vemos en la próxima entrada, en el próximo capítulo de La Casa del Aprendizaje. Acá, por Capacitarte es Clave. Nos seguimos viendo y nos seguimos leyendo.